Que Dios te bendiga. Yo soy Pastor Darcio Y yo, Nilza, y nosotros estamos acá para más conociendo y viviendo más la palabra de Dios. Sí, conocer Se fue es conociendo. bueno, conocer es bueno, pero tenemos que vivir la palabra del Señor. No Amén. puede solamente conocerla, tenemos que vivirla. ¿Ok? Bueno, a lo largo de mi trayectoria cristiana, que podemos decir son más de 50 años, metido con las cosas de Dios, yo aprendí muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Muchas cosas que, la verdad, parecían traídas de una forma buena de la palabra del Señor, pero la verdad no era buena. No era buena. Aprendí cosas, si usted que está con nosotros algún tiempo, ya sabe que todas las veces que usted pega un texto isolado, sin leer el contexto y después del texto, esto te da un problema, que usted puede tener conclusiones erradas, conclusiones equivocadas. Pero cuando comencé a madurar mi relación con Dios, no por la edad, no, pero por el convivio, estar más cerquita del Señor, a buscar una relación más madura con el Señor, estaba reafirmando mis conceptos con la palabra de Dios. Conceptos que tenía aprendido equivocadamente. Conceptos que para muchos son conceptos normales, ¿no? Hoy yo no hablo creyente, yo hablo cristiano. ¿Por qué? Porque yo llegué en una etapa de mi vida que creyente son todos los que creen en algo. Pero cristianos son aquellos que caminan con el Señor, caminan con Jesús, caminan con Cristo. Muchos se dicen cristianos, pero no caminan con Cristo. Muchos se dicen que son personas normales, pero no lo son. Mi concepto de cristiano ha cambiado mucho en comparación con muchos líderes de comunidad, de iglesia de hoy. Un concepto tiene mudado, cambiado mucho. Todo esto que estoy hablando es para que podamos hablar del tema de hoy. El tema de hoy tendremos muchas preguntas para que usted las responda, pero al final del estudio. Este estudio no va a terminar hoy, va a terminar la próxima semana, yo creo, ¿no? Pero tenemos que responder las cuestiones. Hoy traemos un tema muy controvertido, un tema muy difícil de ser entendido por las personas, un tema que es una división de aquel que es creyente, de aquel que es cristiano. La división de aquel que es el verdadero cristiano y aquel que es el falso cristiano. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy difícil de se hablar, pero vamos a hablarlo según la palabra
del Señor. Vamos a hablar del dízimo. ¿Cómo hablar de este tema que es un tema muy difícil? Es un tema que te puedo decir que llevo mucho tiempo para traerlo acá. ¿Por qué esto? Porque la verdad, tenemos que saber cuando Dios quiere que hablamos algo acá. Pero vamos a hablar hoy. Sí que voy en contra, yo sé que voy en contra de muchos líderes religiosos. Yo sé que voy en contra de muchos pastores, a muchos teólogos y personas que tienen mucha influencia en el ambiente cristiano. Pero no estoy acá para ser en contra de nadie, estoy acá para hablar con usted, aquel que el Señor pone en su palabra. ¿Ok? Quiero aclarar las cosas conforme la palabra del Señor. Ahora, si usted da su dízimo, sigue haciendo. No pare por nada. Porque la verdad, usted tiene que llegar a una conclusión. ¿No? ¿Por qué usted hace esto? ¿Y por qué quiere seguir haciendo esto? La verdad, usted solo puede hacer algo para el Señor, algo que esté aclarado con su palabra. Entonces, es muy importante. Si usted da su dízimo en su iglesia, en su comunidad, ok, sigue haciendo. No estoy diciendo para no hacerlo, ok. Tiene que tener esto muy en claro, que no estoy diciendo esto. Usted tiene que estar aclarado conforme la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a hacer la primera parte, la próxima semana la segunda parte. Yo creo que usted va a tener las respuestas necesarias a todas las preguntas que puede tener sobre el diezmo. ¿Ok? Entonces, vamos a ella. Vamos a ella. ¿Son válidos los diezmos para hoy? ¿Son válidos? Esta es una pregunta que usted tiene que responderla. Pero antes de responderla, tenemos que conceptuar algunas cosas, traer los conceptos de algo, ¿no? Y empezamos trayendo el concepto de lo que es un diezmo, ¿ok? La verdad, en español, diezmo tiene dos significados. Lo primero es que es un título del 10% que abre el valor de ciertas mercancías recibidas a un rey. ¿Ok? O sea, es como si fuera un impuesto. Y lo otro significado, que es una contribución que pagaban los fieles a la iglesia, consistente en la 10ª parte de sus frutos. O sea, la cuestión es si este diezmo son válidos para hoy o no, si yo tengo que hacer esto o no. ¿Ok? Pero veamos lo concepto, veamos la definición de esto, ¿no? Y preguntamos, ¿Dios te pide que traiga los dízimos? ¿Dios te pide que traiga los diezmos? ¿Sí o no?
Abra su Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. O sea, trae tus diezmos y recibe mis bendiciones. Esto es así. Podemos ver una predicación poderosísima a través de este verso. Esto es lo que la palabra nos dice. ¿Es esto hoy una ordenanza? ¿Es un mandamiento de Dios? ¿Es una orden de Dios para nosotros hoy? Las personas religiosas en estos días escuchan mucho sobre el diezmo. Y lo que se escucha es que usted tiene que tener lealtad con el Señor. Usted tiene que llevar los diezmos al Señor. Los predicadores a menudo citan Malaquías 3:10, como nosotros vimos ahora, para llenar las arcas de sus iglesias, para tener dinero para sus iglesias. Qué poderoso texto de prédica tenemos esto, una prédica poderosísima, ¿no? Pero esto te garantiza la bendición. Esto te garantiza la bendición. Nos sorprende que este sea un pasaje favorito de muchos predicadores modernos. Un pasaje que lleva a las personas a traer su dinero a la iglesia para que la iglesia no haga falta del mantenimiento de la iglesia. Esto es verdad, sí es verdad, pero este texto no dice esto. Este texto fue escrito no para usted y para mí, este texto fue escrito para los judíos, los israelitas. Por aquel tiempo, usted va a ver toda la historia, que nosotros vamos a ver una partecita de ella. Usted va a ver que esto fue puesto por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Josué entró en la tierra prometida en Canaán, tenía 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y 11 tribus tuvieron tierra. Y una tribu, llamada la tribu de Leví, no tuvo nadie de tierra. ¿Por qué? Porque ellos iban a cuidar de la casa del Señor. Entonces, este texto viene para ver que las 11 tribus deberían traer los diezmos a la congregación para que los de la tribu de Leví, que cuidaban exclusivamente de las cosas de Dios, ellos podían tener su mantenimiento. Porque ellos no tenían tierra, ellos no tenían gado, ellos no podían plantar y coger, ellos no podían hacer esto. Pero nosotros vamos a ver, muchos predicadores buscan estos textos para quitar el dinero de las personas, pero ellos se equivocan
Porque vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdad, estos predicadores se equivocan. ¿Por qué? Porque o que Pablo habla aquí es para que nosotros seamos aprobados en la palabra da verdad. Preséntase a Dios aprobado. O sea, tenemos que conocer la palabra y vivir la palabra. No habla de dízimo acá. No habla. Y vemos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Él quiere nuestros diezmos hoy. El Señor quiere esto. Está prometiendo abundantes bendiciones materiales a cambio de su diezmo. Examinemos la palabra del Señor y vemos acá en Hechos, vemos lo que los de Berea estaban más atentos a las cosas del Señor do que los de Tesalónica. De nuevo, el Señor no quiere su dinero, el Señor no necesita de su dinero, pero necesita de tu obediencia. Necesita que usted y yo seamos obedientes a Él. Necesita que usted y yo conocemos la palabra y vivimos esta palabra. O sea, requiere Dios los diezmos hoy. Nuestro Padre Eterno quiere nuestro dinero hoy, necesita de esto. No hay duda que Dios requería el diezmo en la Biblia. Y nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Pero para entender su voluntad para este día, necesitamos examinar las pasajes que hablan de diezmos. Examinaremos brevemente la enseñanza bíblica sobre esto. Y empezamos acá. Hablar de diezmos antes de la ley de Moisés. Antes que tuviera la ley de Moisés. Antes que tuviera, si usted viene estudiando a partir de Génesis y viene, y cuando llega en Hechos, usted va a ver que Moisés recibe las leyes de Dios. Pero antes de esta ley, ya tuvo diezmos. Ya tuvo diezmos hecho por Abraham. Abraham hecho lo dízimo y vemos esto en Génesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos que antes que Dios revelase a Moisés la ley, Abraham ya dio el dízimo. Melquisedec, ¿quién era? Era un sacerdote del Señor. Era un sacerdote. Y cuando Abraham lo entregó los diezmos de todo que tenía, lo entregó ¿por qué? Porque Melquisedec le obligó, porque Dios
¿Lo obligó? No. ¿Sabe por qué? Porque él tenía gratitud a Dios por ter ido allá, he batallado, he traído sus pertenencias que tenía sido sacado por todo el pueblo de Sodoma. Fue por gratitud. No tenía una ley ahí, pero él lo entregó. Y vemos también la posición de Jacob. Más tarde Jacob quiso que Jacob, se te recuerda, es nieto de Abraham. Abraham, se te recuerda de esto, pero Jacob prometió devolver el dízimo de la prosperidad que Dios iba a darlo. Y vemos esto en Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, estos diezmos eran voluntarios. Voluntarios. No hay ningún registro, no hay ningún mandado de Dios con respecto a los diezmos antes de la época de Moisés. Ciertamente el diezmo de Abraham ya no es un estándar para hoy de la misma manera que el ejemplo de Noé. No requiere que construamos una arca, un barco, o que sea hoy. Por la misma razón por la que los predicadores de hoy no tienen derecho de exigir que construya un gran barco. No tiene base para usar los ejemplos del diezmo del libro de Génesis para exigir que usted dé los 10% de todas sus ganancias. Y vemos muchos predicadores usando estos sitios bíblicos para que las personas traigan sus diezmos a la iglesia. Mira, para que una iglesia funcione, para que una comunidad funcione, tiene que tener dinero. Esto es verdad. Entonces, no puede ser una obligación. Tiene que ser algo de su corazón. Así como Jacob y Abraham hicieron. Por gratitud, usted va a dar el diezmo, va a dar una ofrenda, ¿o qué va a dar? Va a dar por gratitud. Esto fue antes de Moisés, pero el diezmo es la ley de Moisés. No te olvides de esto. Antes de la ley y después de la ley. Antes de la ley fue un dízimo dado por gratitud. En la ley, el diezmo era dado por obligación. Y después de la ley, bueno, vamos a ver en el próximo estudio, después de la ley, lo que va a pasar. Y vemos en la ley en Levíticos capítulo 27, versículos de 30 a 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. O sea, es
indiscutiblemente claro que Dios ordenó el diezmo en la ley que dio a través de Moisés, ¿verdad? Ahí está escrito ahí. Tenemos muchos pasajes que muestran estos requisitos que Dios ha hecho. Tenemos allá en Números, capítulo 18, versículos 21 a 32. Esta es una tarea para que usted pueda leer en su casa, en su Biblia. Deuteronomio, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Deuteronomio, capítulo 26, versículos de 12 a 15. O sea, el diezmo era una característica de la relación especial entre Dios y el pueblo escogido de Israel. Era una relación especial, no era una relación que tenía todas las personas o todos los pueblos, no. Y vemos esto en Deuteronomio capítulo 14, versículos de 22 a 29. Ningún estudiante de la Biblia puede negar la necesidad de diezmar bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Ninguna persona que estudia la Biblia, que sea un poquitito, puede decir, no podemos, en la ley no podemos dar el diezmo. No, eso no es verdad. Esto no es verdad. Cada vez que las personas se refieren a la ley de Moisés, es importante recordar, esto es muy importante, recordar que Dios dio esta ley a los israelitas, descendientes especialmente escogidos de Abraham. Es la descendencia de Abraham. No es para usted, no es para mí, y sí para la descendencia de Abraham, aquellos que vinieron de Israel. ¿Ok? El cumplimiento de esta ley era necesaria para demostrar que eran un pueblo escogido y separado, ¿verdad? Vemos esto en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, acá, si usted ve el capítulo 18 y el capítulo 19, usted va a ver que Dios está diciendo a Moisés, mira, diga al pueblo que ellos son especial tesoro para mí, un pueblo separado. Este mandamiento con respecto al diezmo era para la ley de Moisés, ¿verdad? La cual mandó Jehová, ¿a quién? A Israel. Tenemos otros textos ahí en Éxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6 y Deuteronomio capítulo 26, versículos de 16 a 19. Bueno, seguimos acá en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, el pueblo se reunió y pidió que Esdras trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado ¿a quién? A Israel. No es a usted, no es a mí, fue dado a Israel. Esto fue traído para el pueblo de Israel. Malaquías
junto con Nehemías, junto con Esdras, ellos estaban al mismo tiempo. Ellos estaban juntos. Ellos eran contemporáneos, ¿no? Y vemos esto en Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, Malaquías era un profeta de Dios. Y él buscaba ¿qué? La palabra de Jehová para Israel. Y vemos que él vivía, Malaquías, o él vivía la ley de Moisés, ¿verdad? Él instó a los sacerdotes, ella hablaba a los sacerdotes fuertes, ¿no? Él era judío, él hablaba, él vivía bajo la ley, él hablaba a los sacerdotes para que ellos pudieran volver a hacer las cosas como Dios quería. Vemos esto muchas veces hoy, personas o predicadores que se dicen cristianos, pero quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Y Malaquías está acá advirtiendo al pueblo, ¿no? Atento a la gente a vivir la ley, dejar de vivir como quiera, pero viva la ley que el Señor puso para usted. Él usó pensamientos de esta ley para prever responsabilidades espirituales y bendiciones por venir a través de una descendencia de Abraham. Tenemos otros textos en Malaquías capítulo 2, versículos de 4 a 8, y Malaquías capítulo 2, versículo 10, para que estas son tareas para usted, ¿eh? Para que usted vea, estudie esto también. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, ordenanzas y leyes para todo Israel. No es para todo el mundo, es para todo Israel. Cualquier esfuerzo por volver a la ley tenemos problemas. Y vemos esto en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Si volvemos a la ley, ¿o qué hacemos? Hacemos una pared entre nosotros y Dios. Nosotros nos alejamos del sacrificio del Señor Jesucristo. Decíamos que su sangre, la verdad, no valió nada. Y vemos hoy muchas comunidades y muchas iglesias volviendo a las pláticas de la ley, a los sacrificios, a los temas como la ley hacía. Mira, no estamos más bajo la ley. ¿Se te recuerda? Tenemos un estudio acá en YouTube donde nosotros hicimos una pregunta. ¿Estamos abajo de la ley o abajo de la gracia? En el estudio vemos que estamos bajo de la gracia, pero abajo de la ley moral que tenía del Antiguo Testamento. O sea, vemos que volver a la ley vamos a inutilizar el sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos otros textos para hablar sobre esto, ¿no? Que está en Efesios
capítulo 2, versículos de 11 a 16. Entonces, esta es otra tarea que usted tiene que leer, estudiar, escuadriñar esta palabra, porque esto es muy en serio, ¿no? Ok, pero hablamos de diezmar antes de la ley, hablamos de diezmar en la ley, y ahora diezmar el Nuevo Testamento. Pastor, ahora sí está se quedando mejor. Sí, vamos a ver. Todo lo que está escrito en las Escrituras fue escrito para nuestro aprendizaje. Para que nosotros aprendamos, no necesitamos platicar todo. Del Antiguo Testamento, no se olvides. ¿Ah? Sin embargo, aunque todo fue escrito para nuestro aprendizaje, no todo está escrito para nuestra aplicación. Fue escrito que no es construir la arca, ¿no? Esto no vamos a construir una arca hoy. Dios abrió el mar rojo, ¿no? Pero no necesita abrir hoy. Pero sí puede, pero va a hacerlo. Mira, ¿quién soy yo para decir si Dios va a hacerlo o no? O sea, no todas las cosas son para aplicación hoy. El Antiguo Testamento está dirigido a los judíos, no está dirigido a usted y a mí. Judíos que vivan debajo de la ley, que vivían debajo de la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que fue dada por Dios en el monte Horeb a Moisés. Pero tenemos que tomar en cuenta que Jesús no había llegado. Jesucristo ahí aún no había llegado. El precio por la indemnización de nuestros pecados aún no había sido pagado, ¿verdad? Jesús no tenía, pero ahora estamos bajo la gracia. Y vemos Pablo hablando en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos bajo la protección de la ley y encerrados en ella, por esa fe que en el futuro se revelaría a sí misma. O sea, estábamos bajo la ley antes que Cristo viniera. Estábamos bajo la ley, no podíamos hacer nada. Nada podía ser hecho. Al revés, teníamos que mantener la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos indicaba, nos enseñaba, nos llevaba a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados. La ley nos lleva a Jesús. ¿Se te recuerda? Tenemos acá un estudio que hicimos sobre la venida de Jesús, donde hablamos todas las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento, que apuntaba todas ellas a Cristo, todas ellas a Jesús. ¿Te recuerdas de esto? Está aquí en YouTube, usted puede reverlo y va a ver que
700, 800 años antes que Jesús viniera, ya estaba predito esto. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aleluya. ¿Quién es la fe? La fe es Jesucristo. Estamos libres de la ley. No tenemos más que estar debajo del ayo de la ley, del jugo, del peso de la ley. Estamos libres de esto, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos que aceptan a Jesús como su Señor son hijos de Dios por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús. A través de Jesucristo nosotros somos justificados. Aleluya. No necesito más de la ley sobre mi vida. Yo soy justificados por Jesús a través de su sangre, ¿verdad? Todavía no hemos concluido si los diezmos son para hoy o no. No concluimos, cálmate. Si usted es un diezmador y continúe siendo, no pare de ser. Solo decidirá si continúa o no al final del estudio. No sea precipitado. Porque la verdad, muchos cristianos se van a la iglesia por hablar de dízimo. Y muchos cristianos que se dicen cristianos, se convierten al Señor Jesucristo, pero sus bolsillos no. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Estamos ahí en nuestra comunidad Creer, en la comunidad en español y portugués, y te invitamos a estar con nosotros. Te invitamos a la próxima semana, el próximo viernes, a estarmos juntos viendo o que el Señor trae sobre este tema. O que el Señor nos va a revelar a usted y a mí sobre este tema. Un tema que es muy controverso, ¿verdad? Un tema que es muy duro de se hablar, pero el Señor nos da gracia, el Espíritu Santo da a usted y a mí comprensión e entendimiento para que nosotros podamos hacer las cosas bien. ¿Ok? Quiero saber su opinión. Escriba aquí para nosotros, nos diga o qué usted piensa de este tema. Si tiene un otro tema que le gustaría de ver según la palabra del Señor, escriba aquí abajo. Escriba aquí abajo, o si quiere, entra en el sitio de la Radio Vineyard, radioviniardi.com, y allá tiene WhatsApp de la radio, tiene el correo electrónico de la radio, tiene un lugar para dejar mensaje en la radio que vamos a responderte en nombre del Señor Jesús. No te olvides que en el próximo domingo tenemos Santa Cena, ¿verdad? Santa Cena del Señor. Sí, en el próximo domingo vamos a tener Santa Cena, ¿no? Y no te olvides que en el próximo lunes empieza... la primera semana del mes. Sí, empieza el nuevo mes y vamos a tener ¿o qué? Nuestra reunión de oración. Así es, la reunión de oración que no es grabada. Martes. ¿En martes? No, en martes. En martes. En martes, sí. La en reunión martes. de oración. Reunión de oración y usted no está invitado, ¿no? Si usted tiene una petición, si usted quiere estar junto con nosotros para orar, venga. Sea muy bienvenido. Será muy bienvenido. Que Dios te bendiga y que podamos caminar juntos, conociendo y principalmente viviendo la palabra del Señor. En nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.